Habitat 67 es un complejo de apartamentos que básicamente es una montaña real de 354 cajas de concreto entrelazadas, y es una de las paradojas más fascinantes en la historia de la vivienda moderna. Nacido de la mente de un estudiante universitario de 23 años, este complejo radical fue encargado por el gobierno canadiense para resolver una crisis que aún afecta a muchas ciudades hoy en día: cómo construir viviendas de alta calidad y alta densidad que las familias trabajadoras comunes realmente puedan pagar. Pero el visionario no se detuvo ahí. Este concepto fue diseñado para reemplazar esas torres de departamentos monótonas y sombrías que hemos visto en países comunistas por una comunidad centrada en las personas. Quizás se resuma mejor con el simple pero profundo lema detrás del proyecto, que dice: para todos un jardín. Pero aquí está el asunto. Cuando seguimos esta historia, desde la tesis de un estudiante hasta la brutal realidad financiera y estructural del mundo real, resulta que la mayoría de las personas realmente no pueden tener jardines. Sin embargo, a pesar de los hechos, una ciudad en Canadá realmente intentó construir una urbanización siguiendo la tesis de este estudiante. Y bueno, los resultados son bastante controvertidos. Entonces, ¿cuál es la historia detrás de este proyecto inusual? ¿Y por qué no todos los habitantes de la ciudad pueden tener su propio jardín? Mantente atento para descubrirlo mientras exploramos la historia de Habitat 67. Soy tu anfitrión, Ryan Sokash, y estás viendo IT's History. Esta historia comienza en 1961 en la Universidad McGill, en Montreal, donde un estudiante de arquitectura llamado Moshe Safdie estaba preparando su tesis de licenciatura. Viajando por Norteamérica, Safdie observó una tendencia deprimente en el desarrollo urbano. Los habitantes de la ciudad enfrentaban una terrible disyuntiva. Podían vivir en rascacielos del centro, pequeños, oscuros y caros, sin acceso a la naturaleza, o podían huir a los suburbios extensos, sacrificando horas de su vida en el tráfico y los embotellamientos en el proceso. Una realidad que llevó al estudiante a hacerse algunas preguntas bastante sinceras. Se preguntó: ¿se podría combinar lo mejor de ambos mundos? ¿Podrías tomar los principales beneficios de una casa suburbana, privacidad, aire fresco, luz natural y un patio privado, y apilarlos en un edificio de apartamentos urbanos de alta densidad? Pensó tanto en estas preguntas que lo llevaron a su tesis titulada A Case for City Living. La tesis presentaba un plan radical. En lugar de una torre plana donde los residentes estaban encerrados en módulos idénticos de concreto, propuso un sistema modular alternativo. Para lograr esto, diseñó cajas de concreto estandarizadas y prefabricadas que podían ser fabricadas en masa en una línea de ensamblaje como un automóvil. A partir de ahí, estas cajas serían apiladas en formas geométricas parecidas a pirámides. Al desplazar cada caja sobre la parte superior de otra, el techo de un departamento se convertía naturalmente en una enorme terraza jardín al aire libre para el departamento de arriba. Debido a que las unidades estaban escalonadas, cada hogar también disfrutaba de luz natural por tres lados, ventilación cruzada y su propio pedazo de cielo. Normalmente, una tesis estudiantil suele quedarse en el papel, pero en este caso, las estrellas se alinearon para algo mucho más grande. Canadá se estaba preparando para albergar la Expo 67, una enorme feria mundial programada para celebrar el centenario de la nación. El tema de la exposición era el hombre y su mundo, y los organizadores estaban buscando un pabellón insignia que mostrara a Canadá como un líder audaz en innovación. El antiguo asesor de tesis de Safdie resultó estar trabajando en el plan maestro de la expo y mostró el diseño del joven graduado a los organizadores. Sorprendentemente, el gobierno canadiense quedó cautivado. Así que, con solo 25 años y sin haber construido ni un solo edificio profesional, Moshe Safdie fue contratado oficialmente para convertir su proyecto en una realidad. La construcción comenzó en 1964, transformando la zona ribereña de Montreal en un laboratorio altamente tecnificado. Para mayor eficiencia, el equipo construyó una enorme fábrica de prefabricados directamente en el sitio de construcción, y el proceso de edificación funcionaba como una gran línea de ensamblaje.
Primero, los trabajadores vertieron concreto en enormes moldes de acero para fabricar módulos individuales que medían aproximadamente 38 pies de largo, 17 pies de ancho y 10 pies de alto. Una vez secos, estos enormes bloques de concreto de 90 toneladas se colocaban en un sistema de cinta transportadora. Mientras los bloques avanzaban por la instalación al aire libre, los equipos les instalaban ventanas, aislamiento, cableado eléctrico y climatización. Incluso instalaron baños y cocinas prefabricados de fibra de vidrio antes de que el bloque siquiera saliera del suelo. Una vez que un módulo estaba completo, una grúa gigante levantaba el bloque de 90 toneladas en el aire y lo colocaba con precisión sobre la estructura en crecimiento. Luego, los bloques se unían usando una red de cables de acero de alta resistencia y pernos robustos, creando una retícula portante unificada. Cuando la Expo 67 abrió sus puertas en abril de 1967, Habitat 67 se convirtió en una especie de sensación mundial. Durante el transcurso de 6 meses, millones de visitantes acudieron a la feria, y Habitat 67 se mantuvo como el ícono indiscutible del futuro. Jefes de Estado, dignatarios internacionales y celebridades de Hollywood recorrieron el complejo, maravillándose de cómo un edificio hecho de concreto frío y pesado podía sentirse tan ligero, aireado y lleno de vida. Muchos testigos recordaron cómo caminar por Habitat 67 se sentía como explorar una aldea vertical. Los elevadores no daban a pasillos interiores oscuros. En cambio, se detenían en cada cuarto piso, abriéndose a pasillos anchos y descubiertos que el arquitecto llamaba una calle peatonal en el cielo. Con eso, fue elogiado internacionalmente como un experimento fantástico que redefinió con éxito la vida urbana. Pero a medida que la euforia de la Feria Mundial comenzó a desvanecerse, las duras realidades de la economía, la política y la física terminaron imponiéndose sobre la idea. Los números detrás de la línea de ensamblaje fueron lo primero en desmoronarse bajo escrutinio. Verás, la prefabricación en masa solo funciona para reducir costos si construyes miles de unidades, permitiendo que los enormes gastos iniciales de fábricas y maquinaria especializada se distribuyan. Y para ser justos, el plan maestro original contemplaba una comunidad extensa de 1.200 unidades residenciales con escuelas, tiendas y oficinas integradas. Así que, como concepto en papel, la escala estaba ahí. Sin embargo, aterrorizado por el aumento de los costos, el gobierno federal recortó los fondos, reduciendo el proyecto a solo 158 departamentos. Así que, curiosamente, sin la escala, el gasto de cosas como fábricas instaladas en el lugar, grúas y demás no podía justificarse. Los sobrecostos resultantes fueron asombrosos. El precio final se disparó a 12,4 millones de dólares canadienses. Y recuerda, esto fue en 1967, así que equivalía a un costo astronómico por unidad. Por lo tanto, cuando el gobierno empezó a rentar estos departamentos, en el 68 tuvo que fijar la renta en un exorbitante precio de $1,000 por unidad solo para intentar recuperar su dinero, lo cual fue un golpe devastador para el objetivo del proyecto. Eso significaba que, irónicamente, las mismas personas para quienes se concibió el diseño, familias trabajadoras comunes, quedaron completamente fuera de su alcance por el precio. Piénsalo. Habitat 67 tenía la intención de democratizar la vivienda urbana, pero en cambio se convirtió instantáneamente en un enclave accidental para los ricos. Además, la arquitectura geométrica del edificio rápidamente demostró ser una pesadilla estructural en el clima frío. En un edificio de departamentos estándar, el piso de una unidad está aislado por el departamento de abajo y su techo está protegido por el departamento de arriba. Pero en el caso del diseño escalonado de Habitat 67, cada caja de concreto está muy expuesta a la intemperie. Para empeorar las cosas, mientras los inviernos de Montreal alternaban entre congelamiento y deshielo, el agua se filtraba en las cientos de juntas expuestas y uniones de concreto. La humedad se filtró profundamente en las paredes estructurales, lo que provocó daños por agua, grietas en el concreto y varios problemas de mojo que se propagaron por todo el sistema de ventilación compartido.
Los sistemas de riego automático, diseñados para mantener verdes los jardines en las terrazas, también tenían fugas constantes, lo que solo agravó los daños. En otras palabras, este edificio era demasiado caro para ayudar a que las familias normales tuvieran un lugar donde vivir, y eso significaba que los habitantes urbanos realmente no podían tener todos un jardín. Al final, muchas personas sintieron que todo este proyecto, por más interesante que fuera, resultó ser un desastre. A mediados de los años 80, el gobierno decidió deshacerse de la carga financiera, vendiendo el complejo a un empresario privado que eventualmente lo vendió a un grupo de los propios inquilinos del edificio por 11.4 millones de dólares. A su vez, los residentes formaron una cooperativa de vivienda privada. Las unidades que se suponía serían un modelo para la vivienda pública asequible, ahora tienen un precio de varios millones de dólares en el mercado inmobiliario privado. Sus residentes suelen ser ejecutivos corporativos y puristas del diseño adinerados que pueden pagar las altas cuotas necesarias para mantener la estructura de concreto en buen estado. Sin embargo, a pesar de su fracaso económico, el legado de Habitat 67 es una historia de éxito artístico. Cambió la forma en que el mundo piensa sobre el diseño urbano de alta densidad. Décadas antes de que términos como arquitectura verde o sostenibilidad se volvieran populares, un estudiante de 23 años materializó esos mismos conceptos en concreto. El único problema fue que no funcionó. Aún así, su carrera despegó hacia la fama gracias al proyecto. Y durante los siguientes 60 años, tomó las lecciones que aprendió con Habitat 67 y las aplicó en todo el mundo, estableciendo enormes desarrollos modulares en toda Asia. Así que esa es la historia de Habitat 67. Un agradecimiento especial al espectador que envió esta idea. Si alguno de ustedes tiene un tema interesante que deberíamos cubrir, pueden usar el formulario en la descripción de abajo para enviarlo y probablemente lo haré. De lo contrario, me gustaría saber sus opiniones sobre el video de hoy. Y como siempre, se despide Ryan Sokash.